chicos, entonces en esta dirigida vamos a ver eh, variación compensatoria, variación equivalente, excedente del consumidor. Y vamos a empezar con este ejemplo, que no está en su dirigida, que es de otro semestre, pero que creo que ejemplifica bien cuál es la diferencia entre variación equivalente y compensatoria. Entonces dice, se conoce que una función de utilidad de un economista es tal. Consume dos bienes, el bien X y bien Y. Los precios del bien X, el 10, el precio del bien Y es 20, y sus ingresos son $1000, digamos, mensuales. Luego de varios años de trabajo, es informado que por su buen desempeño será promovido a la casa matriz de la empresa en Nueva York. Entonces le van a llevar de Lima a Nueva York, donde los precios de ambos bienes son el doble. Entonces, evidentemente el costo de vida en Estados Unidos es mayor, entonces los precios se van a duplicar. Bien X va a ser 20 soles y bien Y va a costar 40 soles. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a tomar decisión este economista si, si su costo de vida va a aumentar? Tiene que también tomar en cuenta los ingresos, ¿no? Si le van a aumentar los ingresos, no le van a aumentar los ingresos. Entonces nos dice acá, nuestro economista no quiere dejar a su familia y desea quedarse en Perú. ¿Cuánto es lo máximo de dinero que está dispuesto a resignar sus ingresos para quedarse? En la segunda parte nos dice, nuestro economista se enteró de que el pago que recibirá en Londres, o bueno, en Nueva York, será el mismo que el pago que recibe actualmente. Él piensa exigir un aumento en su pago para compensar el aumento de su costo de vida en Nueva York. ¿Cuánto dinero es lo mínimo que está dispuesto a aceptar para ser trasladado? Entonces, ahí ve, uno de ellos es variación equivalente y otro es variación compensatoria. ¿Cuál creen que es A? ¿Cuál creen que es B? ¿Alguna opinión? A es variación compensatoria y B es variación equivalente. Mm, no lo sé. Otra opinión. Acá me dicen equivalente. El A. Es bien difícil en realidad darse cuenta de cuál es. A mí hasta ahora me cuesta, en realidad. Pero sí, A es variación equivalente. ¿Cuál es lo máximo de dinero que está dispuesto a resignar de sus ingresos para quedarse? Es decir, si se queda, ¿qué precios va a utilizar? Los precios iniciales, ¿no? Eso quiere decir que va a utilizar la recta presupuestaria inicial, ¿no? Pero quiere tener la utilidad que tendría si se iría a Nueva York, ¿no? Entonces, si se dice quedarse, es porque va a estar en un contexto de precios iniciales, es decir, la restricción presupuestaria inicial, sin cambiar de precios. Por eso es variación equivalente. En el B está diciendo cuánto dinero es lo mínimo que está dispuesto a aceptar por ser trasladado. Al ser trasladado, va a estar a precios de Nueva York, es decir, a precios nuevos. Y los precios nuevos son la restricción presupuestaria nueva. Uh-huh. Entonces, a esos precios nuevos, quiere al menos tener la utilidad inicial que tenía en Lima. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia entre equivalente y compensatorio. En una utilizamos los precios iniciales y en el otro los precios finales. Entonces, cuando te quedas, estás utilizando los precios iniciales, 10 y 20, y cuando te vas a utilizar los precios finales, que serían 20 y 40. Acá cuando se está quedando, está, está utilizando los precios iniciales, pero para llegar a la utilidad final, o sea, de la otra situación. Acá está, se va, pero al menos quiere tener la utilidad que tenía en Lima, en la situación inicial. Entonces, este ejemplito, al menos a mí me ayudó un montón, porque es un ejemplo de la vida real. Así
quizás ustedes en el futuro para tomar decisiones eh, laborales. Bien, entonces pueden, no sé, luego resolver este ejercicio. Igual acá está el solucionario, luego les puedo pasar si quieren. Lo hacen y luego les paso. Bueno, la respuesta en el A es -500 y en el B es -1000. Así que si a alguien se le ocurre solucionar, queda para ustedes. Pregunta, chicos. Entonces, ahora sí vayamos a resolver nuestra dirigida. Okay, entonces, abran su dirigida que está en Paideia y leemos lo que dice. ¿Dónde está dirigida 3? Defina los siguientes conceptos. Excedente del consumidor, variación compensada o compensatoria y variación equivalente. Entonces, definición. Vamos a ver qué nos dice la definición. A es excedente del consumidor, ¿no? Excedente del consumidor, básicamente, en simples palabras, es la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar versus lo que realmente pago. Entonces, si nosotros graficamos nuestra demanda, acá tenemos cantidades, acá precios, una función de demanda cualquiera. Entonces resulta que la función de demanda lo que nos dice es cuánto está dispuesto a pagar una persona por un bien y el precio es el precio que se establece en el mercado, ¿no? Digamos que el precio es precio cero, el precio en el mercado. Entonces resulta que, digamos, esto es una curva de demanda de helados, ¿no? La primera unidad de helado, en un día caluroso, yo estoy dispuesto a pagar un montón porque un poquito más y me deshidrato, me desmayo. Entonces, para la primera unidad de helado, quiero pagar o estoy dispuesto a pagar un montón de dinero, pero cuando voy a la tienda me dice, oye, tú estás dispuesto a pagar 5 soles, pero en realidad en mi anaquel, en mi refrigeradora dice 1 sol. Entonces, esa diferencia es lo que yo gano, ¿no? Yo estaba dispuesto a pagar un montón, pero en la tienda en realidad está menos. La segunda unidad, seguro ya sacia algo de mi necesidad de helado y estoy dispuesto a pagar un poquito menos, 3 soles, digamos. Pero, evidentemente, en el anaquel de la tienda sigue siendo el mismo precio, no ha cambiado el precio. Entonces, esa diferencia es mi variación o mi excedente del consumidor asociado a la segunda unidad. Y igual para la tercera unidad seguro voy a estar dispuesto a pagar menos, pero el precio sigue siendo el mismo. Y así, todas las unidades que estoy dispuesto a comprar. Hasta un punto donde lo que estoy dispuesto a pagar es exactamente lo que cuesta en la tienda. Pasado ese punto, por ejemplo en Q1, lo que estoy dispuesto a pagar es menor a lo que está en el mercado, el precio de mercado. Entonces estaría pagando por demás de de mi disposición, ¿no? De mi valoración. Entonces por eso es que ya no consumimos pasado ese punto Q0. Nos quedamos ahí. Entonces todas esas distancias que hemos visto acá conforman al fin y al cabo un área, y ese área va a ser el excedente del consumidor. Entonces la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar contra lo que realmente cuesta en el mercado, contra lo que realmente pago. Ese es el excedente del consumidor. La pregunta es, ¿cómo hay este excedente del consumidor? Hallando áreas, ¿no? Entonces, teóricamente nosotros sabemos que las integrales, si yo tengo acá una función, supongamos acá es función de x, y es igual a función de x, acá es x, y tengo una función,
y yo hago la integral de esa función desde el punto A hasta el punto B. En teoría, esa integral, que vamos a llamarle A, es todo el área debajo de la integral, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hallar este excedente del consumidor? Quizás puedo hallar todo el área que está en rojo y restarle todo el área que es un rectángulo que está acá, ¿no? Esa es una forma. Hallo todo el área que está debajo de la demanda, que sería el rojo, y luego le resto el área que está en azul, que es un rectángulo, ¿no? Que simplemente es precio por cantidad. Precio por cantidad. Es una forma. Entonces, la fórmula de eso sería la siguiente. Vamos a borrar todo esto. El excedente del consumidor sería simplemente integral de la demanda, que es el precio que está en función de la cantidad, donde la cantidad va desde 0, porque acá está 0, hasta Q0, menos el área de rectángulo, que sería precio por Q, por la cantidad. Esa es una forma sencilla. Hay otra forma, que sería agarrar este grafito, es diferencial de Q, ¿no? Otra forma, que sería lo mismo, pero invirtiendo mi gráfico. Entonces ustedes invierten el gráfico así, lo utilizan como un espejo. No sé cómo hacer un espejo acá. Ya. Lo que haría es agarrar este gráfico, voltearlo y ponerlo al revés, ¿no? En el eje Y ponen al precio, bueno, a la cantidad, y a este eje precio, ¿no? Lo que estoy haciendo es invirtiendo el gráfico. Ya no está el precio en el eje vertical, sino ahora está en el horizontal. Y mi curva de demanda va a ser esta. La misma curva, pero ya también volteada. Y mi precio sería este, ¿no? Este sería mi precio 0 y esa sería mi cantidad 0. Vamos a graficar mejor esto. Pongamos que está así. Así. Pues ahí mi excedente del consumidor sería todo esto, ¿no? Como lo he volteado, mi excedente del consumidor sería todo eso. Entonces, la fórmula ahí sería excedente del consumidor igual a la integral desde precio 0, que es este, hasta donde corta acá, hasta donde corta, ¿no? Si esto corta acá, acá va a haber un precio 1. Desde precio 0 hasta precio 1 de de la ecuación de la cantidad, que es la función del precio, derivada del precio, y ya está. Ese sería mi, mi excedente del consumidor. Entonces hay dos formas, ¿no? Esta forma, que es simplemente con el precio en el eje vertical, y este que es la forma donde la cantidad está en el eje vertical. Los dos son equivalentes, les va a dar lo mismo, simplemente el gráfico está invertido. Ojo, que si se dan cuenta, vamos a poner acá el precio está en función de la cantidad y acá la cantidad está en función del precio. Entonces siempre hay que darse cuenta de eso, si no les va a salir algo raro. Entonces, supongamos que en función de demanda es cantidad igual a 100 menos 10 veces el precio. ¿Ya? Esta función es Q en función de P. Entonces, esta forma me sirve para esto, porque la cantidad está en función del precio.
esta forma me sirve para este. Si yo quiero utilizar esa misma demanda, pero en esta fórmula, tengo que despejar P, ¿no? Entonces sería 10P igual a 100 menos Q, sería precio igual a 100 entre 10, 10 menos Q entre 10. Ahí precio está en función de cantidad y ese sería el que utilizaría en esta fórmula. ¿Hay preguntas, chicos? Evidentemente, cuando este gráfico del excedente del consumidor, bueno, cuando la demanda es simplemente lineal, es más fácil, ¿no? Simplemente es un triángulo acá. Entonces ahí sí pueden hacer un triángulo sencillo, que siempre pase por altura entre dos. Pero cuando las funciones no son así triángulos, sino pueden tener una pendiente variable, se hace un poquito más difícil y por eso se utiliza integrales. Preguntas, chicos. Yo sé que a veces esto de voltear el gráfico, a veces visualmente se hace difícil. En mi cabeza a veces también se me hace difícil invertirlo, pero con el tiempo, con práctica, va a ser más sencillo. Ok, la pregunta ahora es, ¿el excedente del consumidor entre qué valores fluctúa? Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero, puede ser infinito, puede ser menos infinito. Resulta que el excedente del consumidor puede ser cero, sí, no puede ser negativo, pero sí puede ser infinito. Y usualmente va a ser positivo, no sé. ¿Por qué puede ser infinito? Por lo siguiente. Supongamos que tengo el precio, acá tengo la cantidad, acá tengo mi precio de mercado y mi demanda va a tener esta forma. Eso es una demanda perfectamente inelástica, ¿no? Ejemplo de una demanda perfectamente inelástica, la insulina. La insulina que utilizan las personas con diabetes, si no la consumen, si no se inyectan insulina, mueren, ¿no? Entonces, el precio esté 10 soles de la insulina o el precio esté 10.000 soles de la insulina, esta persona va a tener que consumir una cantidad fija de ese producto, ¿no? Si no la consume, muere. Entonces tiene que consumir sí o sí esa cantidad de insulina. Entonces la cantidad es fija independientemente del precio que esté en el mercado. Por eso es perfectamente inelástica. Entonces, en este caso, la diferencia, el excedente del consumidor debería ser la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que paga. En la cantidad 1 de insulina está dispuesto a pagar infinito, porque es su vida, ¿no? Y lo que paga realmente es P0. Entonces, esta sería su excedente del consumidor para las cantidades. Y como la demanda está hacia arriba, ese excedente del consumidor va a ser infinito. Puede haber excedente del consumidor que sea cero, ¿sí? Le ponemos precio, cantidad. Este es el precio de mercado. Y supongamos que la demanda es muy echada. Así, muy echada. La demanda. Si esa demanda es muy echada, ya acá está el punto de equilibrio, acá el excedente del consumidor va a ser bien chiquito, ¿no? Entonces vamos a decir, mientras la demanda es más echada, el excedente del consumidor va a tender a cero. Entonces, eso es cuando la demanda está muy echada.
O que es lo mismo decir que es una demanda que tiende a ser, si la demanda es más elástica, tiende a cero. Un bien que tenga demanda elástica, ustedes tienen algún ejemplo de un bien que sea muy elástico, perfectamente elástico, un bien que cambia el precio en 1 centavo y ustedes ya no compran nada. A ver, un bien muy elástico. No se me ocurre nada ahorita. Las rellenitas me sacan. Sí, por ejemplo, cuando tienes dos galletas muy iguales, no sé, supongamos que dos gaseosas, digamos. Ya Inca Cola con oro, supongamos que tienen el mismo sabor, ya, y son igualitas, cuestan casi igual. Sé que no cuestan igual, pero supongamos que son igualitas, saben casi lo mismo. Una de ellas sube el precio en 1 centavo, evidentemente voy a preferir el otro, ¿no? Entonces, cambia el precio un poquito, ya no consumo ese bien. Entonces, esos tipos de bienes tienen, no, el agua potable no, porque si el agua potable cambia, el agua potable al contrario es el primer ejemplo, el de perfectamente inelástica, porque la gente siempre tiene que tomar una cantidad de agua potable, ¿no? Necesita una cantidad. Un bien que apenas cambia 1 centavo, cambio, ya no consumo nada. Sí, algunos bienes que pueden ser totalmente sustitutos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo. Mientras más elástico es el bien, el excedente del consumidor va a tender a cero. Y mientras más inelástico es, mientras más parada, empinada es la demanda, el excedente tiende a infinito. Vamos a ver luego que el excedente del productor, que no es para esta dirigida, pero el excedente del productor nunca puede ser infinito. Porque el excedente del productor es sinónimo de beneficio o ganancia, ¿no? Y no puede haber una empresa que tenga beneficio o ganancia infinito. Entonces eso es una diferencia interesante. Sigamos. Ahora sí vayamos al segundo caso. ¿Tienen preguntas, chicos? Y ustedes dirán, ¿hay excedente del consumidor negativo? No. La única forma que haya excedente del consumidor negativo es que estemos consumiendo por encima de Q0. Es decir, que estemos acá, en este área que estoy poniendo en rojo. Pero racionalmente, una persona no va a consumir por encima de ese punto Q0, ¿no? Porque estarías pagando por encima de tu valoración de ese bien. Por eso no puede ser negativo. Okay, variación compensatoria. La variación compensatoria es la cantidad que se debe dar al consumidor en una nueva situación para que siga como al inicio. Es decir, con la utilidad inicial. Esto frente a un cambio en precios. Entonces, matemáticamente, que es lo que usualmente nosotros memorizamos, es de esta forma. Es la diferencia entre mi gasto y también mi gasto, pero en dos situaciones distintas. El primer gasto va a ser precios finales. Precios finales, voy a poner precio 1 y utilidad 1. Y el otro gasto va a ser precios también iniciales, pero precio, vamos a poner 1 es situación posterior y T0 es situación inicial. Okay. La única diferencia es que acá el precio y la
utilidad son las posteriores, las finales, la situación final. Y esto sería el gasto que yo realizaría con los precios posteriores, pero si quiero alcanzar la utilidad inicial. Un poco distinto, ¿no? Este es el gasto que yo realizo en la situación posterior para alcanzar utilidad posterior. Y este es el gasto que yo hago en la situación posterior con precios posteriores, pero para alcanzar utilidad inicial. Esta partecita, si se dan cuenta, está dentro del mismo periodo, ¿no? Esto es periodo 1, periodo 1. Entonces, eso va a ser mi gasto o mi ingreso, que es equivalente en el periodo 1. Ustedes recuerdan que cuando nosotros teníamos nuestra restricción presupuestaria, sabíamos que ingresos tenía que ser igual a gastos, ¿no? Gastos. Ingresos era M y gastos era precio por X, precio de X más precio de Y por Y. Entonces, si todo esto es mi gasto en el periodo 1, tiene que ser igual a mi ingreso en el periodo 1. Por eso es equivalente a decir M1. También se puede escribir así, M1 menos el gasto. Usualmente encontrar este gasto en el periodo 1 o ingreso en el periodo 1 no es difícil, nos lo dan por dato. Lo difícil es hallar esto, pero tampoco es imposible. Hagamos gráficamente cómo sería esto. Tenemos precio, cantidad, tenemos una restricción presupuestaria, tenemos una curva de indiferencia, en este punto. Voy a copiar esto, voy a poner un costado. Y este es mi punto inicial. Vamos a poner el punto A, la situación 0, donde la cantidad 0, precio 0. Perdón, esto estamos aquí, sí. Son dos bienes, ¿no? Mi restricción presupuestaria tiene pendiente precio de X entre precio de Y, ¿no? Con lo que me está diciendo la restricción presupuestaria es que el precio de X, la información que me da la restricción presupuestaria es la valoración de mercado, ¿no? Los precios. Si por alguna razón el precio de X aumenta, ¿qué va a pasar con la pendiente? El numerador va a aumentar, el denominador no va a aumentar, entonces se va a volver más empinada. Entonces nuestra nueva restricción va a ser algo así, ¿no? Esta, que va a tener una pendiente, precio de X en el periodo posterior entre el precio de Y. En el periodo también posterior, porque es igual al otro, ¿no? Entonces sería precio en el periodo 0. Lo que me está diciendo la variación compensatoria es a los precios iniciales quiero tener, bueno, a los precios finales quiero tener la utilidad inicial. Interesante. Entonces, esta curva azul me está representando un nivel de utilidad inicial. Entonces, yo quiero seguir alcanzando ese nivel de utilidad inicial, pero a precios posteriores. ¿Cómo hago eso? ¿Qué debería hacer? Aumentar el ingreso. Entonces, agarraría mi restricción, ¿dónde está? Esta curva
la roja entrecortada y la llevaría paralelamente, ¿no? Así. Sigo utilizando los precios posteriores, porque está pendiente de la entrecortada es precios posteriores, pero para que choque con mi curva de utilidad inicial. Entonces, este punto es el donde están chocando los precios posteriores con la utilidad inicial. Y eso voy a llamar el punto B. Entonces, ¿dónde está mi variación compensatoria? En el nuevo ingreso, ¿no? Resulta que cuando yo tenía acá este punto que choca, que está en rojo, es el ingreso inicial entre el precio de Y, ¿no? Si yo voy a extender esto acá arriba, acá va a ser el ingreso final entre el precio de Y. Entonces, este ingreso final menos este ingreso inicial va a ser lo que debería compensarle a la persona. Eso es la forma gráfica. Pero la forma matemática es más sencilla, ¿no? Simplemente voy a aplicar esto. Además me va a dar mi fórmula del gasto, ¿no? Me van a dar usualmente mi fórmula del gasto que va a estar en función de precio seguro, algo así quizás. No se hace más fácil, pero gráficamente esta es la solución. Entonces, pregunta chicos. En el solucionario que le vamos a dar va a estar al revés este grafiquito. Yo lo he hecho al revés simplemente para que haya los dos ejemplos. En el gráfico que va a estar para ustedes en el solucionario, no va a estar en un aumento de precio de X, sino va a estar en una disminución del precio de X. Para que vean la diferencia entre ambos casos. Entonces, si ven diferencias con el solucionario, es por eso. Simplemente es porque acá yo estoy asumiendo aumento de precio, en el solucionario está considerando disminución de precio. ¿Preguntas, chicos? Entonces, el punto B me está diciendo un lugar con precios nuevos, pero con utilidad inicial. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, la variación compensatoria puede salir con signo positivo, puede salir con signo negativo. Sí. Aquí Abigail me pregunta, cuando suba el precio siempre se le debe aumentar el ingreso o hay casos raros. Sí, hay casos raros. Sobre todo nosotros trabajamos usualmente con Cobb Douglas, ¿no? Que son así, chéveres. Perdón. Donde esta curva de indiferencia nunca choca con los ejes, ¿no? Esto tiende siempre siempre tiende al cero, pero nunca choca al cero, igual hacia arriba. Esas son las Cobb Douglas. Y las utilizamos porque son geniales, ¿no? Se comporta muy chévere matemáticamente. Pero las cuasi lineales pueden hacer así. Chocan en un eje y en el otro eje nunca chocan vamos a hacer así. En este eje chocan y luego nunca chocan. O al revés, chocan en este eje y luego tienden en el otro. Esos se llaman cuasi lineales. Esas a veces se comportan bien feo. Puede ser que en ese caso la variación compensatoria sea cero o no creo no, o negativa también puede ser, o de signo inverso. En esas a veces sale cero, pero sí, hay casos raros. ¿Qué más? Y bueno, puede ser positiva o puede ser negativa.
Negativa es cuando tenemos que compensarle a la persona y positiva es al revés, que sería lo inverso de compensar, quitarle, ¿sí? Pero sí, teóricamente es posible, positivo o negativo. En ese caso, como le tenemos que dar, ¿no? Nos va a salir un número, en este caso nos va a salir un número negativo. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo, a ver, me está diciendo que los precios han subido, porque el precio de X ha subido, y yo quiero tener un precio, al mismo precio, tener la utilidad inicial. Entonces, este numerito va a salir más alto. Entonces, tengo que compensar a la persona. Como esto va a ser más alto, va a salirme negativo. Si sale negativo es porque le tengo que compensar a la persona. Pero también puede haber la situación inversa, ¿no? Donde el precio cae. Y si el precio cae, ya no le tengo que compensar a la persona. Al contrario, la persona debería compensar. En ese caso, ya es un ejemplo ya más de política pública, porque, por ejemplo, el Estado ha subvencionado el gas, eso hace que la persona tenga que gastar menos. ¿Cuánto estaría dispuesto esa persona a pagarle al Estado para que baje el precio del gas? ¿No? Ahí sí tiene sentido, ¿no? El gas está muy caro, entonces la persona quiere que el gas baje de precio, entonces la persona, ¿cuánto está dispuesto a pagarle al Estado para que baje el precio en cierta cantidad? Ahí sí el signo sería positivo de la variación compensatoria. Porque es el consumidor el que estaría dispuesto a pagarle al Estado. No el consumidor tiene, no hay que darle al consumidor. La variación equivalente también es una diferencia de gastos, pero al revés. Ahora vamos a tener precios iniciales y lo que va a cambiar son las utilidades, utilidad 1 y utilidad 0. Entonces, esto que estoy en círculo es lo que gasto a precios iniciales para alcanzar utilidad inicial. Y eso es nada más y nada menos que simplemente mi ingreso inicial. No, porque mi gasto tiene que ser igual a mi ingreso. Y esto es lo que yo gastaría con precios iniciales, pero para llegar a mi utilidad final o a mi utilidad posterior. También se puede escribir entonces así. Veamos gráficamente. X, Y, una restricción acá. Curva de indiferencia. Acá era Y0, era X0. Ya es el punto inicial A. En ese punto inicial A estoy teniendo precios iniciales. Esta pendiente es precio de X entre precio de Y iniciales. Y mi utilidad inicial es la que está representada con la curva de indiferencia ahí. Si yo digo el precio del bien X aumenta, ya hemos visto que mi restricción se va a volver más empinada, ¿no? Entonces, esto tendría pendiente precio de X nuevo entre el precio de Y, donde sé que el precio de X nuevo
mayor al precio de X inicial. Que lo que me está diciendo es que necesito mi utilidad final, ¿no? Entonces mi utilidad final va a ser esta. Acá estaría mi utilidad final. Vamos que acá. Entonces, este es el punto B. Este sería utilidad 1, ¿no? Mientras la utilidad se acerca más al eje, al 0, 0, disminuye, ¿no? Mi utilidad ha disminuido entonces. Ha aumentado el precio de un bien, por tanto mi utilidad ha disminuido. U1 es menor a U0. Pero ahora me está diciendo que lo que quiere esta persona, o lo que quiere el ejercicio, es llegar a la utilidad final, pero a precios iniciales. Y los precios iniciales son esta pendiente. PX0 entre PY0. Entonces lo que tengo que hacer es graficar una paralela a esa curva. Esta línea entrecortada verde es paralela a esa roja continua. Esa tiene la misma pendiente acá. Entonces ese punto, vamos a llamarle C, está representando eso. Un punto donde estoy llegando a la utilidad final, pero con precios iniciales. Entonces igual, acá yo sé que hay un ingreso. Yo sé que acá cortan el eje ingreso entre el precio de Y. Ahora en ese nuevo punto de corte va a ser ingreso nuevo entre el precio de Y. Y como sabemos, el ingreso tiene que ser igual al gasto, ¿no? Entonces, este ingreso que está acá, que es en el periodo 0 y en el periodo 1, son básicamente estos mismos, ¿no? Porque ingreso es igual a gasto. Entonces, el punto C representa un punto donde llego a la utilidad final, pero a precios iniciales, ¿no? Pregunta, chicos. Igualito, en el solucionario está al revés. En el solucionario está asumiendo que el precio de Y, perdón, el precio de X baja. Entonces van a tener un ejemplo ahí inverso. Igualito, esta variación equivalente puede ser positiva, puede ser negativa. Va a ser negativa si la compensación es favorable para el consumidor, es decir, al consumidor hay que darle algo, y al revés, ¿no? Va a ser positiva si el consumidor tiene que dar algo o tiene que renunciar a algo. Les dije que las funciones cuasilineales son un poquito raras, ¿no? El ejemplo que les mostré al inicio de la clase era un ejemplo cuasilineal. No recuerdo bien si sale algo raro, pero pueden intentar. Usualmente para estos tipos de ejercicios, casi nunca les va a venir funciones raras. Les va a venir Cobb-Douglas o una cuasilineal, lo máximo. Evidentemente puede haber funciones mucho más complejas. No sé, una función de indiferencia lineal, una función de indiferencia Leontief, pero es raro en realidad, porque la idea de estos ejercicios es que tengan sentido general, ¿no? No que tengan sentido muy específico. Ya. Pregunta, chicos.
Profesor, disculpe, si hubiera dos cambios, por ejemplo, si te dijeran, Ajá. primero disminuye el precio de X y digamos Ujú. luego te dicen de aumenta el precio de Y, digámoslo así. Primero tendría que tratar el primer caso, digamos que disminuye el precio de X y luego con el resultado que salga lo aplico al problema inicial y luego aplicaría ya con el otro cambio. ¿O cómo sería? Sí, hay varias formas. Si lo haces gráficamente, yo te recomendaría hacer como tú dices, ¿no? Como tres momentos, ¿no? Momento inicial, momento donde cambia un solo precio y el otro momento donde cambia el otro precio, ¿no? Gráficamente eso sería lo más intuitivo, porque hacer de frente los dos cambios te va a salir un desorden total. Eso sí, en el caso que lo hagas solamente con fórmula, no hay mucho problema, porque cuando te van a decir que ahí es con fórmula, tú vas a saber cuál es la función de este gasto. Entonces el gasto te va a salir, por ejemplo, precio de X menos precio de Y por U0, como así, supongamos, o U. Entonces tú lo único que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Variación equivalentes, precio 0, coma, precio 1, precio 0. Entonces, si a mí me dicen que la función gasto mínimo es esa, mi variación equivalente sería simplemente eh, precio de X en el periodo 0 más precio de Y en el periodo 0 por la utilidad en 1 menos precio de X en el periodo 0 más precio de Y en el periodo 0 por utilidad 0, ¿no? Si te das cuenta, ahí pueden cambiar todo, ¿no? Pueden cambiar los dos precios, que en realidad van a estar incluidos acá, pero matemáticamente no hay mucho problema. Gráficamente sí, lo deberías hacer así, paso a paso. Muy buena pregunta. Lo que sí es difícil es cuando les dicen dos cambios a la vez para hallar el excedente del consumidor. Ese sí es bien difícil. O sea, en el excedente del consumidor, si se dan cuenta, el grafiquito que hemos hecho solamente incluye un bien. Ese gráfico tiene el precio de un solo bien, no tiene el precio de los dos bienes. Cuando hablamos del excedente de la variación compensatoria y variación equivalente, en las fórmulas nos aparece en realidad el precio de ambos bienes. En el gráfico nos aparecen dos bienes y los precios también aparecen de ambos bienes. Pero cuando nos piden excedente del consumidor, donde aparecen dos bienes, se hace más difícil. En ese caso, lo que se hace es, tienes que graficar lo siguiente. ¿Verdad? Tienes que graficar tus dos, acá precio de X, cantidad de X, acá precio de Y por cantidad de Y. Cada uno de ellos va a tener su curva diferente, su precio diferente. Evidentemente, si te dicen cambia un precio, quizás puede ser que la curva de demanda varía un poco, así, y el otro también varía algo así, ¿no? Supongamos. Entonces, la variación del excedente del consumidor es simplemente la diferencia entre el excedente del consumidor inicial menos el excedente del consumidor final. Entonces, simplemente es el área. Digamos, este área rojo, que es el final, menos el área verde. Y acá también el área rojo menos el área verde. Y la sumatoria de las dos variaciones sería la suma de esos dos, ¿no? La variación del excedente del consumidor de X más la variación del excedente del consumidor de Y. No parece complicado, pero estas curvas estas curvas de demanda a veces van a depender del precio del otro bien. Entonces, por ejemplo, esto sería, supongamos, la curva de demanda es precio igual a la cantidad, precio de X igual a la cantidad de X
en negativos, ¿no? Porque sería 100 menos cantidad de X. Pero, por ejemplo, acá puede aparecer entre cantidad de Y o entre precio de Y. ¿No? Entonces, este precio de Y está apareciendo en la curva de demanda del X. Y ese precio de Y puede ser en el periodo inicial o puede haber cambiado en el periodo final. Un poquito difícil. A ver, tengo un ejercicio acá. Vamos a ver. Justamente en el ejercicio que les mostré al inicio de la clase, les mostré la parte A y la parte B, ¿no? Pero hay una parte C. Vamos a mostrar eso. Compartir, sí. Justos. Acá están. Hay cuánto varía el excedente del consumidor si se traslada a Nueva York. Entonces, en ese caso, la solución era así. Hallamos la demanda del bien X, que estaba en función del precio de Y y del precio de X, los precios de ambos bienes. Y la demanda de Y, que solamente estaba en función de su precio. Interesante, ¿no? Una demanda está en función de dos precios y la otra demanda está en función de un solo precio. Entonces, como acá está en función de dos precios, su curva de demanda cambia porque el precio ha variado, ¿no? Del bien Y y del bien X. Pero resulta que en nuestra otra demanda, como depende solamente de su precio, la demanda en ambas situaciones es la misma, no cambia. Entonces acá teníamos un excedente del consumidor azul y un excedente del consumidor rojo. El rojo es el inicial y el azul es el final. Entonces habría que restar este azul menos este rojo, que al final, como este era infinito, se restaba a otro infinito, no se podía hallar exactamente, pero acá sí podíamos hallar porque había una diferencia que era como no es exactamente un trapecio, porque acá está curva, pero área. Entonces la respuesta acá era lo siguiente. En este caso, la variación del excedente del consumidor no se podía hallar porque era infinito menos infinito. Y acá sí se podía hallar, pero era bien Y. Por eso es un poquito complicado porque a veces la curva, en este caso la curva no varía en las dos situaciones, pero acá sí varían las dos situaciones. A ver, se los dejo ahí para que, no sé, luego vean, detengan el video y más o menos como que traten de calcular eso. Es el mismo ejercicio que le mostré al inicio. Solamente que en la parte C dice ahí cuánto varía el excedente del consumidor si se traslada a Nueva York. Esta es una función coaxilineal. Una parte es lineal y esta es como una Cobb-Douglas, ¿no? Es cuasi lineal. Okay, regresemos entonces. Ya, ahora sí vayamos al ejercicio 2. Nos dice lo siguiente. Ejercicio 2. Suponga que John Hicks tiene la siguiente función de utilidad indirecta. No era esto era...
¿Y para qué sirve la variación del excedente del consumidor, la variación equivalente, la variación compensatoria? Son simplemente formas numéricas de ver cómo cambia el bienestar en las personas ante dos situaciones. Resulta que cuando a ti te cambian tu situación de mercado, te cambian los precios, tú estás cambiando de bienestar, pero resulta que el bienestar no se puede medir exactamente, ¿no? Hemos dicho que cuando yo mido mi bienestar, ¿en qué lo mido? En la cantidad de sonrisas que tengo, en la cantidad de serotonina que produzco, en la cantidad de útiles, ¿no? No tiene una magnitud. Por tanto, aproximaciones numéricas son estas: variación del excedente del consumidor, variación equivalente, variación compensatoria. Que lo que están tratando de hacer es ver ese cambio de bienestar, pero en términos monetarios, ¿no? Porque la variación compensatoria, la variación equivalente, son cantidades de dinero que debo darle o que la persona debe de renunciar. La variación del excedente del consumidor son cambios en la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar con lo que realmente pago. Entonces son aproximaciones numéricas. Vayamos, John Hicks tiene la siguiente función de utilidad indirecta, donde su utilidad depende del precio del bien 1, del precio del bien 2 y de sus ingresos, donde 1 entre precio 1 más 1 entre precio 2 por los ingresos. Suponga que hay un aumento de precio 1, de manera que el precio 1' es igual a 2 veces el precio en el periodo inicial. Esta función de utilidad indirecta tiene sentido, ¿no? Si el precio del bien 1 aumenta, cae la utilidad o el beneficio. Aumenta el precio del bien 2, cae la utilidad. Aumenta los ingresos, aumenta la utilidad. Y me dice, ¿en cuánto debería variar el ingreso de manera que se mantenga el nivel de bienestar inicial, considerando los nuevos precios? Entonces, bienestar inicial con precios nuevos debería ser variación compensatoria, ¿no? Entonces, variación compensatoria. Okay. Entonces, ¿qué necesito más? ¿Qué necesito para la variación compensatoria? Era mi función de gasto en el periodo final. Hay dos bienes, por eso hay dos precios. Mi utilidad final menos el gasto también con los precios finales, pero con la utilidad inicial. Entonces necesito todo eso. ¿Qué más necesito? Además sé que el precio del bien 2 no ha cambiado, así que P2' es igual a P2 en el periodo inicial. Ya. ¿Qué más necesito? Me piden, necesito utilizar la función de gasto, pero me dan la función de utilidad indirecta. Entonces lo que voy a hacer es simplemente decir que a ver, nosotros recordamos que para hallar la función utilidad indirecta, lo que hacíamos es agarrar nuestra utilidad y reemplazar las demandas ahí, ¿no? Reemplazábamos las demandas, que era, por ejemplo, en ese caso, bien 1 y bien 2, y eso nos daba la utilidad indirecta, ¿no? Entonces, podemos decir que toda esta utilidad indirecta, 1 entre P1 más 1 entre P2, ingreso, es simplemente la utilidad que teníamos inicialmente. Entonces puedo despejar ahí. Entonces sería utilidad, ingreso, P1 más 1 P2.
¿Qué más puedo hacer ahí? A ver. Ahí puedo despejar ingreso. Ingreso es igual a utilidad por 1 entre P1 más 1 entre P2. Esto inversa, ¿no? Ya tengo eso. Y resulta que nosotros habíamos dicho de que el ingreso siempre tiene que ser igual al gasto, ¿no? Por tanto, este ingreso I va a ser igual al gasto E. Entonces, en función de gasto, al fin y al cabo, va a tener esta forma. La utilidad, 1 entre P1 más 1 entre P2 menos 1. Entonces, con eso he hallado mi función de gasto. Voy a copiar esto. Mi variación equivalente, mi variación compensatoria sería utilidad en el periodo 1 multiplicado por 1 entre el precio 1 en el periodo 1 o prima más 1 entre precio del bien 2 prima, todo eso a la menos 1, menos utilidad en el periodo 0 por 1 entre todo esto. ¿Qué más puedo hacer ahí? Puedo factorizar, ¿no? Tengo los precios, no tengo los precios que tengo. No me dan números, ¿no? Ya, donde estamos utilidad. A ver, utilidad de 0 es igual. Ya. Tengo la utilidad. Copiar. Pegar. Esto es la utilidad en 1 y la utilidad en 0, ¿no? La utilidad en 1 sería simplemente precio acá. Utilidad en 0 sería simplemente acá es ingreso 1, ingreso 0. Es 0. Precio 12. Entonces todo eso reemplazo. Ya, ingreso 1, 1 entre precio 1, 1, más 1 entre precio 2, 1, más 0. Ya está. Tengo toda esa expresión. Y voy a estar operando ahí. Como acá tengo toda esta expresión, que es parecida a esta expresión, va a salir eso, ¿no? Tenemos variación compensatoria, es igual al ingreso, menos todo esto, si no recuerdo, 1, 0, 1, 2, por ingreso. Como sabemos que esto lo reemplazo.
Mm, Creo que se puede reducir más esa expresión, pero ese saldría más o menos. Veamos si ese número es positivo o negativo. Sería ingreso, precios. Profesor, pero ¿no eran Dígame. diferentes ingresos? Tienes razón. Ya. Los ingresos, veamos esto. Ya, este ingreso 1, ingreso 0. Tal vez lo que podemos hacer es que como SP1 en el tiempo 1 es 2 veces el precio 1 en el tiempo 0. Ajá. Claro, el ingreso inicial era el precio de 1, 0, más precio 2, 0. Ingreso 1 sería precio 1, 1, más precio 2, 1. Pero sabemos que el ingreso 1, el precio de 1 ha cambiado, si no, el precio de 1 ha cambiado, sería 2 veces el precio de 1, 0, y el otro precio no ha cambiado, ¿no? Entonces sería precio 2, 0. Entonces el precio 1 sería este, ¿no? Y eso podemos reemplazarlo acá. Y solo nos quedaría el I0. Entonces el I0 sería este. Precio inicial. Sí. Teóricamente es un poquito denso, pero sí. Acá me falta multiplicar por las cantidades, ¿no? X0. Acá falta por las cantidades. Mm, A ver, esto sería 2 veces precio 1, 0. A ver qué podemos cambiar ahí. A ver, ¿qué podemos cambiar? Ya sabemos además que el gasto inicial en P01, P20, U0 es igual al ingreso, porque es el ingreso inicial. ¿Qué más sabemos? Sabemos que sí. Sorry. Nosotros estamos buscando el cambio que ha tenido nuestro consumidor. Por tanto, el ingreso 1 es desconocido, ¿no es cierto? Entonces estamos asumiendo que el ingreso 1 es igual al ingreso 0. Entonces, solamente para el cálculo estamos asumiendo que el ingreso 1 es igual al ingreso 0. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en realidad es la diferencia entre lo que deberíamos darle al consumidor.
Es por eso que al final solamente puse un ingreso, que en realidad es el ingreso inicial. El ingreso 0 menos, ese fue el supuesto que me faltó poner. El supuesto que me faltó poner era el siguiente. Es decir, inicialmente estoy teniendo esto. Que el ingreso, esto evidentemente es el ingreso en el periodo inicial. Y este es el gasto en el periodo final, porque no me está cambiando el ingreso. Con ese supuesto ya tendríamos. Entonces, si ha subido uno de los precios, entonces el bienestar de la persona ha tenido que reducirse. Por tanto, esa variación compensatoria va a ser negativa, ¿no? Ok. Entonces, en la variación equivalente va a ser algo muy parecido. En la B nos piden exactamente eso. Variación equivalente. Sabemos que la variación equivalente es la diferencia entre el gasto mínimo a precios iniciales para alcanzar el bienestar final menos el gasto que tendría que hacer o que hago a precios iniciales para la utilidad inicial. Esto es el gasto que tengo en el periodo inicial, ¿no? Que va a ser equivalente al ingreso. Entonces acá podría simplificar. Quizás esto debía ser en el ejercicio anterior, simplificar con ese ingreso para que sea más sencillo. Entonces acá de frente pongo menos ingreso para que no haya problema. Los ingresos son iguales porque estamos asumiendo de que solamente los precios están cambiando. A ver, si regresamos al gráfico. Si regreso al gráfico acá, variación compensatoria o equivalente cualquiera, cuando yo estoy pasando del punto A al punto B, mi ingreso sigue siendo el mismo, ¿no? Si te das cuenta, ambas, en A y en B, la restricción presupuestaria tiene ese punto de corte en el eje Y. Entonces, el ingreso es el mismo. Lo que está cambiando son las cantidades consumidas por el efecto del cambio en precios. Entonces, en A y en B, no está cambiando el ingreso. La pregunta después de asumir que los ingresos no han cambiado es cuánto deberíamos compensarle. Igualito acá en la variación compensatoria, cuando estoy en A y cuando estoy en ese nuevo punto, digamos, ¿sí? Esos dos puntos son puntos de equilibrio en diferentes momentos, ¿no? Y para esos dos momentos, el ingreso sigue siendo el mismo. A ver, sigamos. Ok, entonces igualito que en el caso anterior, yo estoy asumiendo de que en los equilibrios, es decir, donde los precios están en el mismo periodo que las utilidades, el ingreso es el mismo, ¿no? Precios en periodo 1 con utilidad en el periodo 1, precios en el periodo 0, utilidad en el periodo 0, el ingreso es el mismo. Exactamente lo que acabamos de decir. Entonces, tendríamos nuestra variación equivalente, que sería este gasto, que si aplicamos la fórmula que está acá, tendríamos utilidad 1, 1 entre el precio 0, 1, más 1 entre el precio 2, 0, menos 1, menos el ingreso.
Por otro lado, también habíamos visto cuál era la forma de la utilidad, ¿no? Esa es la forma de la utilidad. Entonces, reemplazamos eso ahí. La utilidad tenía la forma de 1 entre precio 1 más 1 precio, todo esto, por ingreso. Todo eso por 1 entre precio 0,1 más 1 entre precio 2,0 menos 1 menos el ingreso. Opero ahí, tendría 1 entre 2 precio 0,1 más 1. Sé que es 2 veces, ¿no? El precio se ha duplicado, entonces por eso estoy reemplazando ahí. Todo esto por ingreso, 1 entre precio 0,1 más 1 entre precio 2,0 menos 1 menos el ingreso. Ahí podemos operar algunas cosas. Ustedes pueden reducirlo más. Seguro que se puede reducir más. Por ejemplo, ahí podrían factorizar el 2. Entonces, el individuo, por ese aumento de precios, también ha perdido bienestar. Esa sería la variación equivalente. Ok. Ahora nos piden variación del excedente del consumidor. Si queremos hallar la variación, preguntas hasta ahí, chicos. Como se dan cuenta, es álgebra, pero a veces es un poco confusa, ¿no? Ya, vemos, sigamos. Ya, entonces en la C me pide variación del excedente del consumidor. Pero resulta que para hallar el excedente del consumidor necesitamos las demandas, ¿no? Y lo único que a mí me dan es esta función de demanda de utilidad indirecta. Entonces necesito hallar mi demanda de X y mi demanda de Y para graficarlo. Y según la identidad de Roy, para hallar mi demanda marshalliana del bien 1, vamos a ponerle X1 y X2. X1 y X2. Del bien 1, según identidad de Roy, es derivada de la función de utilidad indirecta en respecto al precio de ese bien entre la derivada de la función de utilidad indirecta respecto a los ingresos, y eso en signo negativo. Entonces, derivada, esto sería así. A mí se me hace más fácil hacer esto. Sería precio 1 a la menos 1 más precio 2 a la menos 1. Todo esto ingreso. Es lo mismo, ¿no? Entonces, derivada respecto al precio sería simplemente menos 1 precio 1 menos 2 por ingreso, ¿no? Entre derivada respecto al precio, al ingreso, perdón, sería todo esto. Sería menos 1 entre precio 1, 2 por ingreso, sería esto, entre 1 entre precio 1 más 1 entre precio 2. El signo negativo que está adelante, todo esto vuelve positivo. Entonces ahí tendría precio 1 más precio 2, precio 1 por precio 2. Precio 2 más precio 1, ingreso entre precio 1 al cuadrado. Opero ahí, sería ingreso, precio 1, precio 2, entre precio 1 al cuadrado de precio 1 más precio 2. Se va el precio 2 acá, me quedaría 1, precio 1, entre un precio más
precio 2, si no me equivoco. Profesor, no es el que se está yendo el precio de 1, se queda el precio de 2. Sí, porque abajo estaba al cuadrado. Ah, en la parte de arriba. A ver. Acá, ¿no? Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ya, acá. X1, ya. Veamos si tiene sentido. Aumenta el precio de 1, entonces cae la cantidad demandada, ¿no? Está bien. Igualito hago para el otro. Bien. El signo adelante derivada de esto respecto al precio de ese bien. Derivada respecto al precio del otro bien. Y me tiene que salir algo parecido, ¿no? Aunque me están pidiendo solamente del bien X, ¿no? Obtenga la función de la banda, plantea gráficamente la versión externa con el dicho cambio de plano. Me dice en el plano X1, P1. Entonces me está pidiendo solamente del bien 1. No necesito del bien 2. Solamente el bien 1. Entonces, agarro esto y lo gráfico. Sería X1, precio 1. Ese gráfico va a salir algo así. Sería mi demanda. Donde X está en función del precio de 1. Profesor, Dime. nos está faltando un precio de 1 que multiplica. Ahora, tienes razón. Acá es precio 1, ¿no? Precio de 1 por precio de 1 más precio de 2. A ver, ¿está bien lo que he puesto en círculo? Sí, Sí, eso ahora es sí, lo correcto. profesor. Gracias. Eso pasa por no tomar desayuno, chicos. Tome desayuno siempre. Precio 1. Precio 1, precio de 2. Precio 1 al cuadrado más 2, precio 1. Entonces, esa sería mi demanda. Me está diciendo que el precio cambia desde el precio inicial, que era precio 1,0, y luego el precio ha aumentado al doble, ¿no? 2 veces precio de 1,0. Entonces, el excedente inicial era todo esto. El excedente final era todo esto. Y la diferencia entre ambos va a ser este área que voy a poner en rojo. Entonces, esa sería la variación del excedente del consumidor, que sería la diferencia entre dos integrales, ¿no? La integral que es, o en realidad, una sola integral podemos hacerlo. Hay dos formas, ¿no? La integral, que es todo este verde, que voy a poner. Todo ese verde sería la integral de... la integral de todo ese verde sería... A ver, estamos demanda desde la cantidad... desde el precio 1. Vamos a poner que eso corta ya. No, eso va a ser muy difícil. Si no, hay que invertir. Entonces, imaginen que estamos invirtiendo este gráfico, donde el eje X va a estar acá arriba y acá va a estar, si lo invertimos, sería algo así, ¿no? Donde acá sería precio 1,0, acá sería 2, precio 0, sí. Esta sería la integral de este precio 1,0 hasta precio 2 veces precio 0 de mi función que está de todo esto, ¿no? De X que está en función del precio de 1.
Entonces, esto es X. La variación del excedente del consumidor sería precio 1, 0, 2, precio 0, 1, 1 entre P2, P2, P1 al cuadrado, P2, P1. Venga el precio 1. Esa sería mi función. Y va a estar difícil calcular. Esto lo puedo poner como 1 precio de 2 por precio de 1 a la menos 1 multiplicado por o entre precio 1 más precio de 2 sería y precio de 2, precio de 1 menos 1, precio de 1 más precio de 2 a la menos 1. Pero el precio de 1 está en dos partes. ¿Cómo integro eso? Es bien difícil. Por partes, ¿no? Tendría que tener ya en el solucionario dejo eso porque ya me olvidé de integrales, chicos. O alfa en alfa. X a la menos 1 por 1 más X a la menos 1. X, la integral me va a salir algo así, si no me equivoco. Me va a salir como los precios del bien 2 son constantes y el ingreso es constante. Podría salir el ingreso, podría salir el precio del 2 y me quedaría la integral de, como está inversa, sería el logaritmo del precio 1 menos el logaritmo del precio 1, perdón, del precio 2 más el precio 1. Todo esto derivada. Chequenlo, chicos, creo que es así. El precio del 2 y el ingreso se consideran como constantes, porque no están cambiando, solamente el precio de 1 cambia. Y como están inversas, sería el logaritmo, ¿no? La integral de 1 entre x es logaritmo de x. Creo que es ese. Ya chequeé el triángulo. Digamos, el 3. Supongamos que Karl Marx tiene la siguiente función de utilidad directa, que es una función que recoge adecuadamente sus preferencias como consumidor. Suponga que el precio de uno de los bienes, P1, cambia, se duplica. ¿A cuánto debería variar el ingreso de manera que se mantenga el nivel de bienestar inicial considerando los nuevos precios? Entonces, nuevos precios con utilidad inicial. Eso es problema de la variación compensatoria, ¿no? Entonces, el primero es variación compensatoria. En la B me dice, ¿en cuánto debería variar el ingreso de manera que el individuo tenga el nivel de bienestar final para precios iniciales? Precios finales, precios iniciales para llegar al bienestar final. Eso sería variación equivalente. Y en la C me da de vuelta a hallar el excedente del consumidor, ¿no?
Sí, es igualito en realidad. El ejercicio 3. Variación equivalente. Empezamos con variación compensatoria, luego variación equivalente y finalmente variación del excedente del consumidor de uno de los bienes. De uno de los bienes. El 4 me dice John Keynes aumenta dinero. John Keynes consume alimentos veganos y productos ecoamigables. El A me dice cuánto dinero debería compensarle, variación compensatoria. En el B me dice cuánto dinero quitarle para que tenga el nivel final a precios iniciales, variación equivalente. En la C, la variación del excedente del consumidor. 5, Rosa Luxemburgo. En la parte A me dice la condición que se debe cumplir para garantizar la variación del ingreso, que es equivalente al cambio de precio sea negativa. Bueno, ahí ustedes tienen dos parámetros, ¿no? A y B. Parámetro A y parámetro B. Entonces, los dos parámetros A y B tienen que cumplir una condición, es decir, tienen que ser mayores a 1, menores a 1, o su raíz tiene que ser mayor a 1, o su cuadrado tiene que ser mayor. Una condición así para que la variación compensatoria, para que la variación equivalente sea negativa. Igualito en la B, la variación compensatoria, para que sea negativa, A y B tienen que cumplir alguna condición. Entonces, los demás son muy parecidos a lo que hemos hecho, así que queda como ejercicio para ustedes. ¿Preguntas, chicos? Como se han dado cuenta, es bien denso esta cosa de variación equivalente y compensatoria, pero mi experiencia me dice que este es el tema más complicado del curso en realidad. Luego ya los siguientes temas son menos densos. ¿Preguntas, chicos? Profesor, por favor, ¿podría subir el escenario de los problemas que nos mostró al inicio Ya. para poder Se lo comparar? voy a mandar al correo. Al correo se lo voy a mandar. Entonces, chicos, cualquier cosa me escriben y les voy a subir. Lo que les mostré era una dirigida del año pasado con la profesora Aguilar. Les voy a mandar esa dirigida y el solucionario. Claro, de la cuasi lineal. Ok, chicos, entonces no les quito más tiempo de vida. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. La profesora Aguilar está en año sabático. No es año sabático, sino